Hoy vamos a contemplar la 10ª catequesis sobre el libro de Génesis, que se llama La estructura familiar de los patriarcas. Y vamos a empezar nuestra meditación con el capítulo 12, versículos 10 a 13. Entonces hubo hambre en aquella región y Abraham bajó a Egipto para establecerse allí por un tiempo, porque el hambre acusaba al país. Cuando estaba por llegar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: yo sé que eres una mujer hermosa, por eso los egipcios apenas te vean dirán: es su mujer, y me matarán, mientras que a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, así yo seré bien tratado en atención a ti, y gracias a ti salvaré mi vida. Para nosotros es un poco incomprensible cómo Abraham, hombre que Dios escogió para ser padre del primer pueblo de la primera alianza, colocó su propia esposa, su mujer, en una situación difícil, en una tierra extranjera. Con todo, sin embargo, no fue la primera vez que Abraham tomó esta actitud, porque vemos en el capítulo 20, cuando él estuvo en Gerar, que era una región donde reinaba un príncipe cananeo, Abimelech, que él hizo también raptar a Sarai para tomarla por mujer, porque verdaderamente creía que ella era hermana de Abraham, como ella propia tenía dicho. Claro que es muy importante no juzgarmos estas actitudes segundo las normas de vida que tenemos hoy, porque nosotros vivimos en el tiempo iluminado con la palabra de Jesucristo y las gracias de la redención que el Señor dejó en su iglesia. No olvidemos, por favor, que los patriarcas vivieron cerca de 2000 años antes de Jesucristo, y sus costumbres y manera de vivir está iluminada, organizada de acuerdo con la cultura dos antiguos pueblos del Medio Oriente. Por tanto, es verdad que Abraham aconsejó a su mujer a decir que es su hermana, pero este consejo no es una mentira como tal, pero es una media verdad, porque segundo o que Abimelech dijo a Abraham por este diálogo que está en el capítulo 20, versículos 9 a 12, Abraham explica assim: ella es mi hermana por la parte de mi padre es su padre, pero no somos hijos de la misma madre, y por eso nosotros contraímos matrimonio. También tenemos que comprender que en esta época la ley natural estaba muy oscurecida, y nosotros sabemos que, segundo la ley del Egipto,
hermanos de padre y madre podrían contraer matrimonio. Portanto, era aceptável dois irmãos, hijos do mesmo pai e madre, casarem. Portanto, não é de estranhar que Abraão tenha exposto a honra de sua mulher 2 vezes, porque vemos que no tempo dos patriarcas, a mulher era uma propriedade do homem e ele poderia dispor de ela como desejava. E vamos ver, todavia, alguns ciclos depois, já no tempo de Moisés, quando se descreve os 10 mandamentos, o último, não cobiçarás, a mulher está colocada entre os utensílios de la casa e las posiciones del hombre. Portanto, não cobiçarás a mulher de tu próximo, como não tampouco su siervo, su sierva, su boi ou outra coisa que pertença a tu próximo. Portanto, vemos que nós outros estamos muito lejos de assistir a la santidad del matrimonio a la luz de Jesucristo y del Nuevo Testamento. Portanto, vemos que es necesario que la luz del Espíritu Santo a evoluir la comprensión de la revelación divina. Y vemos que en el número 2388, el nuevo catecismo prohíbe el matrimonio entre personas que son parientes en primer grado. Y en la ley de Moisés, en este punto do incesto, também é muito severa, e é curioso se nós outros analisarmos o livro de Levítico 10:8, 1:17, vemos que a lei de Moisés proíbe el hombre de se aproximar de uma mulher que de alguma maneira é de sua família. Então, vemos como a lei de Moisés proíbe já o incesto e, portanto, apesar, por um lado, nos 10 mandamentos coloca a mulher entre as posições do homem, de seu esposo, todavia proíbe ao homem de se aproximar de uma mulher que é de alguma maneira su familiar. En el Nuevo Testamento vemos a la luz de Jesucristo, San Pablo se levanta con grande celo por la gloria de Dios contra un caso de incesto que ocurrió en Corinto. Y no es solamente el caso de incesto, es la aprovación de la comunidad de esta situación. Ustedes pueden leer 1 Corintios, capítulo 5, versículo 1 a 5. Escreveu São Paulo, claro que é uma denúncia deste pecado grave. Es cosa pública que se cometa entre ustedes actos deshonestos, como no se encuentran ni siquiera entre los paganos, a tal extremo que uno convive con la mujer de su padre.
e todavia se enorgulhecem em lugar de estar de duelo para que se expulse al que cometió essa acción. En lo que a mí respecta, estando ausente con el cuerpo, pero presente con el espíritu, yo lo he juzgado como si yo mismo estuviera allí. Es necesario que ustedes y yo nos reunamos espiritualmente en el nombre y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, para que este hombre sea entregado a Satanás. Assim se perderá su carne, pero se salvará su espíritu en el día del Señor. Portanto, nosotros vemos que es muy importante salvaguardar la santidad de los lazos familiares. Portanto, vemos que el nuevo catecismo, en el número 2388, escribe en sexto, es la relación carnal entre parientes dentro de los grados en que está prohibido el matrimonio. São Pablo condena esta falta particularmente grave. Portanto, é acto que não é segundo a moral, as diretrizes de Deus. Portanto, quando São Paulo escreve que este homem se entrega a Satanás, portanto, é dizer que verdadeiramente está sobre seu domínio, está escravo do inimigo, e que verdadeiramente este homem, ao ter consciência de seu acto, pode arrepender-se segundo o Espírito. Portanto, também o novo catecismo llama abusos sexuales, portanto, como abusos de niños ou adolescentes, de adultos que são seus tutores. Portanto, é muito importante ter em conta a gravidade destes actos que marcam a persona para toda a sua vida. Pero volvamos para os actos que Abraão hizo para exponer sua mulher, para salvar sua vida. Se o homem coloca em peligro a integridade de sua mulher, Deus viene auxílio de Sarai. Por quê? Porque ella, se Abraão é escolhido para ser padre do povo da primeira aliança, Sarai é a madre do povo judío. Por isso, Deus viene em ajuda como protector desta mulher, que é uma mulher escolhida por ele. Portanto, vemos que é verdade que el faraó tomou Sarai, e claro que Abraão foi muito bem tratado, pero Deus mesmo infligiu, está escrito no capítulo 12, versículo 17 a 20, infligiu grandes males a Faraó e sua gente por causa de Sarai, de tal maneira que o faraó chamou a Abraão e perguntou: "Que me has hecho? ¿Por que não me advertiste que era tu mulher?"
porque dijiste que era tu hermana, dando lugar a que yo la tomara por esposa. Aquí tienes tu mujer, tómala y vete. Y, ¿verdad? Después el faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham y ellos lo hicieron salir junto con su mujer y todos sus bienes. En caso de Abimelech, vemos de nuevo que Abimelech llevó Sarai para su casa para tomarla como esposa, porque ela mismo dijo que era hermana de Abraham, pero Dios, cuando él ia tomar Sarai por esposa, en la noche anterior, Dios avisó en sueños a Abimelech que ella era esposa de Abraham. Portanto, el rei cananeu não chegou a aproximar-se de ella, não conviveu com ella, pero vemos que en el sueño Abimelech respondeu a Deus: eu estou inocente, eu não sabia a verdade. Eu estou inocente não tinha conhecimento deste acto. Entonces, ele também chamou Abraão, e é curioso que Abraão rogou a Deus para que todo o mal que Deus castigou a Abimelech, ele foi curado. E entonces, também Abimelech hizo salir a Abraham de su territorio y también recompensó a Abraham por este gesto de tomar su mujer no solamente con monedas de plata, como también él entregó esta soma como reparación. Se verdadeiramente ele hizo algum daño a Abraham, que isto seja como reparação. Então, claro, Abraham intercediu e el rei cananeu foi curado. Portanto, vemos que nós temos aqui por la primeira vez, en la Sagrada Escritura, la oración de intercesión por una otra persona, y tenemos aquí la oración de sanación. Por tanto, lo que tenemos en la iglesia, por ejemplo, rezar por los enfermos, y es una obra de misericordia, rezar por los vivos y difuntos, y también visitar los enfermos, pero visitar y rezar por los enfermos es algo muy precioso a los ojos de Dios. Y muy poderosa es la oración que podemos hacer por los demás. Como también no es ninguna vergüenza nos pedirmos a otras personas que oren por nosotros, oren por nuestras intenciones, oren por nuestras necesidades. Y la oración de intercesión tiene una gracia muy especial por causa de la generosidad que una persona hace y demuestra. O que pedimos para a otra persona, Dios también la regala para nosotros la misma gracia. Por tanto, Dios, que es generoso, nunca deja una persona sin su recompensa, ya en este mundo y también en la eternidad. Por tanto, aquí en el capítulo 20
vemos que este ejemplo, Abraham intercedió delante de Dios y Dios curó a Abimelech, a su mujer y a sus sirvientes, que volvieron a tener hijos. Por tanto, este ejemplo es el comienzo de esta oración de intercesión que vamos a ver en muchas partes de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, la intercesión de Abraham pelo pueblo de Sodoma. Tenemos también la oración de intercesión de Moisés para con el pueblo pecador. En el capítulo 13, nosotros tenemos otro acontecimiento, que Lot, que era el sobrino de Abraham, hijo de su hermano, que ya estaba fallecido, acompañó a su tío. Y vemos que los dos, tanto Lot como Abraham, tenían muchos animales y muchas posiciones. Y en una tierra de poca agua, poca vegetación, vemos como muy pronto los pastores de Lot y pastores de Abraham pelearon. Y cada uno quería defender los bienes de sus señores. Y por tanto, vemos que Abraham, como tenía este concepto de familia muy fuerte, y cuando surgió esta pelea, Abraham no dejó que estos desentendimentos entre los pastores afectasen la relación familiar entre los dos. Y es curioso, en este diálogo de Abraham con su sobrino, Abraham llama a Lot hermano. Nosotros somos hermanos. Por tanto, en el concepto judío de familia, hermano es todos los parientes de primer grado. Nosotros, en nuestro vocabulario, nosotros tenemos hermano, tenemos tío, tía, sobrino, sobrina, cuñado, cuñada, todos los parientes de primer grado, primo, prima. Para el pueblo judío, todos estos parientes del primer grado son todos llamados hermanos. Por tanto, vemos, por ejemplo, este caso, Abraham y Lot. También tenemos otro caso de Jacob y su tío Labán, hermano de su mamá, Rebeca. En el capítulo 29, versículo 10, está escrito: apenas Jacob vio Raquel, la hija de su tío Labán, que traía el rebaño, se adelantó, hizo rodar la piedra que cubría la boca del pozo y dio a beber a las ovejas de su tío. Y vemos en el versículo 15, está escrito: ¿acaso porque eres pariente mío me vas a servir gratuitamente? Indícame cuál debe ser tu salario. Por tanto, en la traducción de esta Biblia española está pariente, pero en el texto hebraico está acaso porque eres mi hermano. Por tanto, también lo mismo ocurre en los evangelios sobre los hermanos de Jesús. Por ejemplo, Marcos 6, Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo.
seguido por sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos grandes milagros que se realizan por sus manos. ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Por tanto, en esta citación, Marcos habla claramente sus hermanos, dijo el nombre de sus hermanos, y sus hermanas también están en medio de nosotros. Juan, en el Evangelio de San Juan, está escrito claramente que la madre de Jesús tenía una hermana llamada María, esposa de Cleofas. Puede ser hermana o prima. Y sabemos claramente que María, madre de Santiago y José, no es Nuestra Señora, la Virgen María, porque siempre que los evangelios citan la Virgen Nuestra Señora, siempre la citan como Madre de Jesús. Y de la otra María, por tanto, vemos que la otra María está entre las santas mujeres que seguían Jesús. Por ejemplo, en el Calvario, vemos, habían también allí algunas mujeres que miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago, de José y Salomé, que seguían Jesús. Y también San Mateo habla y confirma que la madre de Santiago y de José es la otra María, que es hermana o prima de la madre de Jesús. Por tanto, esta otra María también ella vio donde Jesús tenía sido depositado. Y en el primer día de la semana, de madrugada, vemos que ella fue también, la otra María, una de las compañeras de María Magdalena. Y vemos que la otra María, en verdad, que es citada varias veces, nunca como madre de Jesús, pero la otra María, ella era madre de Tiago. Y también San Pablo llama a Santiago hermano de Jesús. Por tanto, este Santiago, hermano de Jesús, era hijo de la otra María, que era una parienta de primer grado de Nuestra Señora. Y es curioso que San Judas Tadeo, que escreveu una carta, ele se llama a si próprio Judas, servo de Jesucristo, hermano de Tiago, de Santiago. Ora, se hermano de Santiago é hijo de la otra María, luego Judas también. Portanto, podemos, en verdad, juntando todas las pasajes de los evangelios, podemos ver que aquellos que são llamados hermanos de Jesucristo, en verdad, são parientes del primer grado de nuestro Señor, de Nuestra Señora. Y es curioso que en la tradición cristiana, San Judas Tadeo es siempre representado con un rostro muy semejante a Jesucristo, muy semejante. Por tanto, porque era su primo de primer grado, por tanto, hijo de una prima o de una hermana de Nuestra Señora.
Entonces podemos ver que este concepto de familia judía es muy importante y es utilizado por nuestro Señor para introducir la idea de la fraternidad que Dios quiere que exista en la iglesia. Por tanto, si Dios es nuestro Padre y nosotros rezamos Padre Nuestro, se nosotros todos nascemos do mesmo bautismo, fuimos bautizados em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, professamos a mesma fé, comulgamos o mesmo pão, bebemos do mesmo Espírito, pertenecemos ao mesmo corpo místico. Entonces vemos si somos en Cristo y si el Padre, Dios Padre nos aceptó como hijos adoptivos en su Hijo Jesucristo, entonces nosotros somos en la fe hermanos de todos. Por eso, cuando Jesús nos dijo, ¿quién son mis hermanos? Apuntando por sus discípulos, estos son mi madre, mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y una cosa muy linda que es importante comprendermos, porque de una manera, por tanto, la primera vista nos da la sensación que Jesús coloca a su madre de lado, pero en verdad Jesucristo coloca su madre como ejemplo para la iglesia, para sus discípulos. Es curioso que esta frase, estos son mi madre, portanto, ele empieza por citar su madre. Portanto, estos son mi madre y mis hermanos. El centro de esta frase, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Portanto, es, y termina la frase, portanto, empieza con mi madre, mis hermanos, el centro de la frase, y termina, estos son mi hermano, mi hermana y mi madre. Portanto, esta frase é como um anillo que empieza com la madre y termina con la madre. Y el centro es todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por tanto, ¿quién mejor que la Virgen Nuestra Señora hizo la voluntad del Padre? Por tanto, esta frase no solamente empieza y termina con la madre, como también el centro. María es el modelo por excelencia de cumplir la voluntad de Dios. Y nosotros podemos, a la luz del Espíritu Santo, contemplando esta frase, como por ejemplo con el libro del Tratado de la Verdadera Devoción a Santísima Virgen de San Luis María de Montfort, podemos decir que entre el cuerpo místico de Jesucristo tienen un grupo privilegiado de gente que pertenece al cuerpo místico de María. Por tanto, aquel que empieza sus obras mirando Nuestra Señora y termina sus obras mirando a Nuestra Señora y tomando ella como modelo, haciendo en todo la voluntad de Dios, esos pertenecen al
de una manera muy particular al cuerpo místico de Nuestra Señora. Y este grupo, muy pequeño dentro de la iglesia, son aquellos que procuram tener su camino de santificación por María hasta Jesucristo. Claro que há muitos caminos de santificación, muy bien, pero aquellos a quien el Espíritu Santo deja entrar en este jardín, que é jardín exclusivo de Dios, María es un jardín cerrado y solamente entran en este jardín, solamente entran en esta comunión íntima con Nuestra Señora, aquellos a quem el Espíritu Santo escogió, y por este camino la persona, por la mano de la Virgen, llega un camino a una altura de santidad muy rápido, y verdaderamente por María se llega seguramente a Jesucristo. Portanto, aqui nesta frase está escondido este segredo, como São Louis-Marie de Montfort llama, el segredo de María. Portanto, podemos hacer la voluntad de Dios, pero tudo é mais fácil se caminamos por la mano de Nuestra Madre María Santíssima. E com toda a seguridade, por ela, podemos viver esta fraternidade que Deus deseja para nós outros, e, em verdade, podemos ser irmãos de Jesucristo, porque caminamos por la mano de la misma Madre. Amén.